Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Les saluda el pastor Joselo Hernández de la iglesia Betel, el lugar de encuentro aquí en Puerto Arturo. Y una vez más nos encontramos con nuestros amigos evangelistas, miembros de la iglesia Betel, el evangelista Carol, el evangelista Dani, contentos una vez más de poder traerle este programa radial, darle una palabra, una reflexión que sabemos va a ser de bendición para su vida. Y mi pregunta para usted es, usted que me ve, ¿cómo le está yendo en esta Navidad? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su mes? ¿Cómo se va desarrollando todo? Esperamos que todo bien. Bueno, vamos a darle la oportunidad al evangelista Carol para que salude a la audiencia y después al evangelista Dani. Saludos y bendiciones. Les deseamos una feliz Navidad. Espero que se encuentre muy bien este día, que sobre todo, ¿verdad? Mucha paz, mucho amor. Es un tiempo para estar en familia, es un tiempo para, sobre toda cosa, agradecer a Dios, que es el centro de todo. Como esta mañana escuchaba esa canción que dice Jesús es el centro de todo y wow, muy hermoso, pero muchas bendiciones a todos y saludos a ustedes, Pastor y Daniel. Bendiciones a la gente de la familia de Betel también. Saludos. Bendiciones. Adelante, Dani. Amén, amén. Bendiciones, ¿verdad? Para nosotros es un sumo gozo, ¿verdad? De estar reunidos esta tarde, ¿verdad? Con cada uno de los que nos están escuchando, ¿verdad? Les deseamos una feliz Navidad, ¿verdad? Que Cristo sea el centro de cada hogar, de cada familia, ¿verdad? Y que sepamos valorizar estos momentos tan lindos que Dios nos regala, ¿verdad? De poder tener nuestras familias en salud, ¿verdad? En bendición. Y eso es muy importante, amén. Así que les enviamos un cordial saludo de parte de nuestra familia, ¿verdad? Y de la familia Betel. Así que muchas bendiciones y que Dios le bendiga en esta tarde de hoy. Y bueno, queremos entrar de lleno al tema. Amén. Yo sé que estamos finalizando ya el año 2024 y viene el 2025. Vienen las resoluciones, planes, proyectos, todo lo que la gente se propone hacer en este año 2025, que espero que el 2024 haya sido fructífero para todos los que nos están viendo. Ya que siempre deseamos que las cosas vayan bien, pero no solamente es desearlo, sino que hay que añadir un ingrediente aparte de la fe, que es la acción. Poner en práctica aquello que deseamos que suceda. Y para que el año 2025 sea bendecido, necesitamos dar pasos de fe. La fe es un ingrediente importante en todo lo que vamos a hacer. Dios desea que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que todo nos vaya bien, pero más allá del deseo, nosotros también tenemos que poner acción, tenemos que movernos en esa dirección, no debemos de quedarnos estáticos a esperar, sino tenemos que movernos para que las cosas sucedan. Hay un texto bíblico del cual vamos a partir, que se llama, más bien habla en Hebreos 11:23, donde está el salón de fama de todos los héroes de la fe. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Así que, evangelista Carol, pasos de fe. Diga. Pasos de fe, wow. Pasos de fe, si nos ponemos a pensar en los pasos de fe, yo creo que desde el inicio de nuestra conversión ya yo creo que es el paso más grande que nosotros damos, porque comienzas a seguir a un Dios que todavía no conoces, pero que has tenido una experiencia que te ha hecho entender que es un Dios real. Pero usted sabe que esto es un caminar y es como la semilla, el hombre que estaba sembrando, regando la semilla, vino el ave rapaz, se la robó, etcétera, que pasan distintas cosas con esas semillitas. Pero qué importancia, yo siento que ese paso tiene mucho valor. Ese paso que nosotros dimos en el inicio, donde decidimos, tomamos la decisión voluntaria de decir, yo voy a seguir a ese Dios que yo acabo de conocer, porque tuve una experiencia inusual, o tuvimos una experiencia inusual donde sabemos que fue Dios quien nos habló. Y yo creo que si hay un paso de fe grande, es ese paso de decir, voy a seguir a alguien que todavía no conozco, que en el camino sabemos que Él mismo se revela en nuestras vidas. Amén, amén. Y mira qué terrible, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, acerca de lo que es la fe, ¿verdad? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, nosotros esperamos algo y todos tenemos planes, todos tenemos metas, todos tenemos algo que deseamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero, como decía el pastor, ¿verdad? Si no hay una acción, amén. Si no hay una acción de nuestra parte, ¿verdad?
de ir a arrebatar eso que Dios habló para nuestras vidas, de ir, ¿verdad? En pos de eso que Dios habló a nuestras vidas, pues no se va a lograr en nuestras vidas. Amén. Tenemos que tener una actitud de arrebatador, de esas personas que sean agresivos, ¿verdad? Hablando en el espíritu, ¿verdad? Que oremos, que peleemos por nuestras bendiciones, que peleemos por nuestra familia, que peleemos por las promesas que Dios hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Como dije anteriormente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos que pelear por aquello que Dios habló, pero no vemos. Amén. Y qué difícil es, ¿eh? Ir por algo, ¿verdad? Que tú no estás viendo, algo que a lo mejor tú no estás palpando con tus manos ni con tus ojos, pero tienes que pelear por eso. Amén. Así que es bien importante entender que aunque no veas nada, tienes que pelear por eso, y aunque no veas nada, Dios lo va a hacer. Amén. Tienes que creerle a Dios, tienes que creerle a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es bien fácil, ¿verdad? Creer cuando tenemos las cosas en las manos, ¿verdad? Claro. Ahí cualquiera cree, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes eso en las manos, pero lo estás mirando de lejos, amén. El pueblo de Israel veía la promesa de lejos, amén, la veía de lejos, ¿verdad? Pero si ellos no hubieran caminado por ese desierto, si ellos no hubieran pasado por esos 40 años, ¿verdad? Ahí en ese desierto, ¿verdad? Ellos no hubieran arrebatado esa tierra prometida. Ellos tuvieron que ir en pos de una promesa, en pos de algo, ¿verdad? Que ellos querían para su vida, amén. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, amén. Y él tuvo que salir, amén, sin ver nada, sin tener un propósito, sin tener un norte. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y él se lanzó creyéndole a Dios, sin saber lo que le iba a esperar en el camino, amén. Pero qué lindo es Dios, ¿verdad? Que cuando él iba en el camino, él fue entendiendo el propósito de Dios. A lo mejor al principio, cuando Dios le habló, no entendía el propósito. A lo mejor en el principio él habrá dicho, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo toda mi comodidad, estoy rodeado de los que yo quiero, estoy rodeado de los que están a mi lado, amén. Pero ¿para qué me voy a mover a un lugar donde yo no conozco? ¿Verdad? A un camino en el cual desconozco. Yo no sé si en ese camino voy a enfrentar turbulencia, amén. Voy a enfrentar momentos difíciles en los cuales mi familia no va a estar, no va a haber nadie, pero qué lindo que en el camino Dios le muestra, ¿verdad? Como dice su palabra, bástate en mi gracia, amén. Aleluya. Y cuando nosotros nos bastamos en la gracia del Señor y aprendemos a depender de Él, ¿verdad? En medio de lo que Dios habló a nuestras vidas, nosotros podemos ir en pos de la promesa, confiados de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo va a lograr, amén. Que aunque no estemos viendo nada, Dios lo va a hacer, amén, pastor, y amén, evangelista. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremenda Quiero palabra. profundizar un poquito en lo que es la historia de la que estamos hablando, ¿verdad? Que es la historia de Jocabed, la mamá de Moisés. Una historia totalmente de fe. Profunda. El nombre poderosa. Es una abreviación del nombre de Dios que significa gloria, o Jehová es gloria, la gloria es de Jehová. Y ella tuvo que pasar o superar diferentes situaciones porque, en primer lugar, algo que tenemos que entender es que la fe supera el temor. Tú no puedes caminar en temor sin una fe. Tu fe tiene que superar tu temor. Esta mujer, Jocabed, cuando escucharon el decreto del faraón, en la cual dijeron que iban a matar a todos los niños varones, lo que ellos hicieron fue que confiaron en que Dios tenía un propósito mayor para su hijo. Entonces esto los llevó, o la fe los llevó a actuar con valentía en esta situación que parecía imposible, porque ¿qué podía hacer ella contra todo un ejército tan poderoso como era el ejército de faraón de ese tiempo? Pero la fe la movió a la acción. Y una de las cosas que tenemos que entender, en este 2025 tenemos que ser agresivos con nuestra fe. No podemos tener una fe pasiva. Debemos de hacer lo que tengamos que hacer para poder caminar en fe. Ella no solamente dijo, lo voy a esconder o voy a hacer esto, sino que también ella se preparó y fabricó una canasta y buscó. Y yo no creo que fue a propósito, porque dígame qué madre podría agarrar una canasta para poner a su hijo en el río.
Demasiada fe. Nadie lo haría. Yo creo que ella fue y miraba para dónde se iba la corriente, miraba qué tan profundo era, miraba a qué horas pasaba gente por ahí. Yo creo que fue estratégica. Y yo creo que en este 2025 la fe que nosotros vamos a usar tiene que ser una fe estratégica. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos provocar de parte de Dios en nuestra vida? Y es algo que nos tiene que llevar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero recuerden, todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos ser pasivos. Tenemos que tener una fe agresiva. Adelante, evangelista. Yo me imagino que para ella haber tomado, Jocabet haber tomado esa acción, es que debe haber habido una intimidad bien grande con Dios, uno, y obviamente sabemos que ante la amenaza que estaba el niño, pues uno como madre, ¿verdad? A veces, como uno dice, bueno, hay que dar un último paso. Y yo me imagino a esta mujer, ¿verdad? En este clamor por ese hijo, esta mujer suplicándole al Señor que salvara la vida del niño y cómo Dios acomoda el panorama, porque es que las cosas nunca son por casualidad. No fue casualidad que en ese momento ella pusiera al niño en el Nilo y que él llegara justo donde estaba la hija del faraón, que no es casualidad tampoco que ella no tenía hijo y deseaba tener uno, seguramente. Así es. Y llega Moisés al lugar que Dios quiso que llegara, justo con la persona que también Dios quiso que llegara, porque fue esa mujer la que literalmente en ese momento el Señor estaba usando a la hija del faraón para que cuidase al niño Moisés. Y yo me imagino este panorama, ¿verdad? Y me imagino también a Miriam mirando desde lejos, porque hay puntos en la vida donde a veces nosotros queremos hacer más allá como padres, como parientes, como familiares, pero hay momentos en la vida de que hay una raya, que por más que tú la quieras pasar, no la puedes pasar, porque nosotros no podemos limitar a ninguna persona de un desierto. Por más que yo quiera ayudar a mis hijos, por más que yo quiera ayudar a mi familia, por más que yo quiera ayudar al amigo, al pariente, hay un límite, porque yo no puedo, por más que yo quiera dar un buen consejo, si vas a pasar un desierto, lo vas a pasar. Así es. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Esta familia, el sufrimiento, mirando desde lejos, cómo el Señor organizó absolutamente todo para que se cumpliese el llamado de un niño llamado Moisés, que después entra en Egipto está en ese lugar siendo un príncipe, pero cómo es que después pasa a ser un fugitivo en el desierto. O sea, nada de lo que sembró esa madre fue pérdida, porque ese niño tenía un propósito importante y es que de ahí va a salir un libertador. Pero hay un punto bien importante que yo lo asocio mucho con la fe. O sea, no que lo asocio mucho, déjame ver cómo lo explico. La fe tiene algo que es opuesto. ¿Y qué es lo opuesto a la fe? Es el temor. Lo único que puede paralizar la fe de un ser humano es el temor, porque es exactamente lo opuesto, ¿verdad? Y esto me trae a memoria, pastor, porque todos los seres humanos tienen temores distintos. Yo puedo tener uno, ustedes pueden tener todos. No existe un ser humano que no tenga temor. Y cuando yo veo este panorama de esos temores distintos, me acuerdo de la vida de un varón que se llamaba Elías, pastor, y mi hermano Dani. Dígame si es verdad que este hombre era un hombre tan respetado, porque hasta gente se inclinaba delante de él, un hombre que lo tenía todo, pero fue un hombre que incluso pasó un episodio de temor. Mira que Elías, estamos hablando de Elías, del profeta Elías. Así es. Elías va donde el rey Acab, que era un rey malvado. Elías puede literalmente confrontar a este rey, enfrentarlo. Él puede incluso acabar con 450 sacerdotes de Baal, pero cuando le toca enfrentar la guerra con Jezabel no podía. Pero mira el caso, porque ahí no solamente hablamos de un Elías, sino que en este caso habían dos profetas. Estaba Elías y estaba el profeta Abdías. Pastor y mi hermano Dani, el profeta Abdías nunca tuvo temor de enfrentar a Jezabel, porque él incluso escondía a los profetas que iban a matar. Dice la palabra que él escondió como a 100, creo que fueron como a 100 profetas, los metió en cuevas. O sea que él literalmente está desafiando a Jezabel, mas no se atrevía a ir donde el rey Acab. ¿Vemos la diferencia? O sea que cada persona enfrenta un temor distinto. Elías enfrentó la guerra con Jezabel. Abdías enfrentó literalmente el temor con Acab. O sea que
mira, no se trata ni de comparar los temores. Se trata de pelear la guerra y al final hacer la voluntad de Dios, porque si hay algo importante que entender, es que no hay un solo ser humano que no esté exento a sentir temor, pero es necesario caminar en fe. Así es, así es. Amén. Así mismo es. Yo digo que hay veces que, o la mayoría de veces, la fe nos confronta. Amén. Así es. La fe, muchas veces, cuando nosotros ¿cómo ejercitamos la fe? Pues muchas veces la fe se ejercita cuando llega el momento duro, cuando llega la tormenta, cuando llega la adversidad. Ahí es donde nosotros tendemos a ejercitar lo que se llama fe. Amén. Porque la fe es un momento donde muchas veces nos confronta. ¿Nos confronta a qué? Nos confronta a creerle a Dios. Hay ocasiones que llegan situaciones a nuestras vidas que no nos queda de otra que creerle a Dios. Amén. No nos queda de otra que someternos al propósito de Él. No nos queda de otra de entender su voluntad y obedecerla. Porque una cosa es entender la voluntad de Dios y otra es obedecerla. Amén. Y yo sé que en ese momento Jocabed había un decreto, ¿verdad? Firmado por ese rey, ¿verdad? Perverso, ¿verdad? Que estaba amenazando a todos esos niños. Y yo me puedo poner en su lugar en el punto de que, ¿cómo hago para que mi hijo no fallezca? ¿Cómo hago para entregar mi hijo a ese rey? Amén. Y ella rompió todos los panoramas, ella rompió todos los límites y ella comenzó a preparar esa canasta. Y yo me imagino ella preparando esa canasta diciendo, este será el medio, este será el paso de fe por el cual yo voy a entregar a mi hijo. Amén. ¿Por qué? Porque ella entendía que por medio de esa canasta el paso de fe se iba a cumplir en la vida de ese hombre. Amén. Y así es que nosotros tenemos que creerle a Dios, tenemos que romper, ¿verdad?, con los límites, aunque no entendamos el proceso por el cual tú estás pasando, por el proceso a lo mejor que llega a nuestras vidas y muchas veces entra la frustración, el temor, como decía el evangelista Carol, porque muchas veces el temor tiene un punto y el punto del temor es paralizarnos. Y un pueblo paralizado no puede avanzar. Un pueblo paralizado no puede alcanzar el propósito de Dios. Así que necesitamos pueblos, hombres de Dios que se levanten en medio de la adversidad, en medio de la lucha, que digan, yo lo voy a alcanzar. Yo sé que es difícil, yo sé que a lo mejor ese me va a ser complicado, yo sé que a lo mejor no entiendo el propósito, pero yo le creo a Dios. Yo sé que yo voy a ver la gloria de Dios, yo sé que yo voy a alcanzar el propósito de Dios, yo sé que yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, amén, pero tengo que caminar, tengo que arrebatar aquello que Dios habló a mi vida. Y yo me imagino que estas fueron las palabras de Jocabed. Oye, hay una amenaza, oye, en contra de mi hijo, pero yo voy a lograr que este hijo mío se cumpla el propósito en mi vida. Yo sé que yo voy a ver la gloria del hijo, la gloria de Dios en mi hijo, amén. Y ella le creyó por encima de ese decreto del rey, amén. Y pudo ver la gloria de Dios, pudo ver, aleluya, cómo Dios cumplió el propósito de Dios en Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. A lo mejor ella no entendía el propósito que Dios tenía con Moisés. A lo mejor ella lo puso en esa canasta, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, sin saber lo que Dios tenía para él. Amén. Pero luego yo me imagino la satisfacción del corazón de esa madre al ver cómo el propósito de Dios se cumplió en su hijo, al ver cómo Dios, aleluya, lo utilizó como un libertador para su pueblo. Ese pueblo que llevaba tantos años clamando y esperando por un libertador, y ella entender, aleluya, que por ese paso de fe Dios cumplió el propósito y utilizó a su propio hijo para ser el libertador de ese pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Y veré que hay una historia muy profunda, aunque no vamos a entrar en detalle de toda la profundidad, pero en esta historia hay muchas mujeres involucradas. Está la mamá de Moisés, está la hermanita de Moisés, está la hija de Faraón, están las parteras, o sea, hay involucradas muchas mujeres que de alguna manera Dios las utiliza para eso. Entonces, haciendo resumen, la fe debe de superar tu temor. Para que tú puedas avanzar y ver los propósitos de Dios cumplidos en tu vida, tu fe tiene que superar el temor. Eso que te inactiva, eso que te detiene, en el nombre de Cristo Jesús, levántate con fe, avanza. La fe nos tiene que mover a la acción.
También Dios usa actos de fe para cumplir su propósito. La obediencia de Jocabed, porque también la obediencia fue algo muy importante, no solamente salvó la vida de su hijo, de Moisés, sino que preparó el camino para que él fuera el libertador de Israel. Eso que a lo mejor para muchos no significaría nada, algo quizás que pudiera verse pequeño, era parte de lo que Dios estaba planeando de una manera grande, asombrosa, algo que Dios tenía ya preparado, y Jocabed, por medio de la fe, logró que ese plan que Dios tenía en la vida de su hijo se cumpliera. Y también algo que debemos de saber es que la fe impacta a futuras generaciones. Esa decisión que Jocabed tomó no solamente cambió su vida, porque me imagino que miraba a otras mujeres a las cuales sus hijos les eran arrebatados y les quitaban la vida. Sí, pero ella, con su fe, dijo: yo no me voy a quedar en esta situación, yo voy a hacer la diferencia, y tomó una decisión de cuidar a su hijo, de preservar la vida, y no solamente preservó la vida de su hijo, sino que junto con eso también preservó la historia de Israel. Las elecciones de fe pueden influir en nuestra familia, en nuestra comunidad, de una manera duradera. Ese acto de fe, esa valentía, eso que tú hagas, esos pasos de fe que des el día de hoy, que a lo mejor pasan insignificantes, a lo mejor nadie los vea como algo grande, el día de mañana, eso puede hacer aquello que Dios va a utilizar para glorificarse, para que Dios sea exaltado. Eso definitivamente. Pero saber, también pasa muchas veces que cómo manejamos el temor, porque el panorama, ¿sabes? No estamos en el punto de Jocabed, pero cómo nosotros manejamos el temor cuando vienen estas situaciones, porque a veces pasa que hay personas que incluso quieren luchar en contra del temor, pero les cuesta, porque no todo el tiempo el temor es algo natural, aunque sí, nosotros como seres humanos, nuestra mente funciona de esta manera, el cuerpo mismo te manda alerta, son emociones naturales del cuerpo, pero hay un detalle, que muchas veces las personas se preguntan, incluso, ¿cómo se puede manejar el temor? ¿Por qué razón? Porque el temor es una de las herramientas más útiles que usa el adversario para paralizar a las personas. ¿Y qué hay de aquella gente que no sabe cómo enfrentar lo que es el temor? Estamos viviendo en tiempos donde hay mucha ansiedad, donde hay depresión. ¿Sabe que hay personas que incluso llegan al suicidio porque sienten que ellos no pueden manejar la depresión que están viviendo, el temor de pensar que las cosas no van a cambiar? Porque este es el panorama de un cuadro de temor. Hay personas que están en un proceso tan profundo que piensan, esto no va a cambiar nunca, entonces consideran incluso lo que es terminar con su vida a causa de la misma opresión, porque el temor es opresión. Entonces, imagínate cuando lo estás experimentando, que no solamente, vámonos al término espiritual, que esa opresión viene con tanta violencia a paralizarte, porque eso es lo que hacía el faraón. Él lo que quería era paralizar al pueblo hebreo, que ellos no se multiplicaran. Imagínate, yo me puedo imaginar con la violencia tan tremenda que este faraón le estaba ejerciendo opresión al pueblo. No se van a multiplicar, entonces les ponía trabajos más fuertes. Pero bueno, yendo al punto de cómo podemos manejar al temor, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero hay muchas que no están en nuestras manos, que son totalmente una dependencia de Dios. Pero si yo pudiera dejar algún consejo como persona que he vivido todo este panorama, cuando tú sales de los vicios, una de las cosas que te sucede es que tú vas a enfrentar lo que son las crisis de temor, la paranoia, y te da esa ansiedad, esos ataques de pánico tremendo. Y una de las fuentes que obviamente ayuda mucho es la oración. ¿Por qué razón? Porque aunque tú estés orando un tiempo y tú en ese momento no veas el efecto de lo que está produciendo ese tiempo de oración, no quiere decir que dentro de un rato o dentro de unos días tú comiences a ver manifestaciones de parte de Dios. Y es ahí cuando en la oración tú empiezas a decirle, papá, Señor, yo no puedo lidiar con este temor porque es inhumano. Hay cosas que tú dices, wow, pero yo quiero tratar de lidiar con esto y no puedo. ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual. Dígame si cuando Elías, volviendo, ¿verdad?, también al punto de Elías, si cuando Elías se va a ese desierto, lo que Elías estaba viviendo no era algo solamente natural. Elías acababa de tener una guerra con un montón de sacerdotes y ahora se estaba enfrentando a Jezabel, que representa un rango grande. O sea, ese hombre estaba extenuado, cansado, ese hombre
cualquiera puede decir que Elías es un temeroso, Elías huyó. Pero la realidad es que, ¿verdad? Hay que estar en el campo de guerra para saber qué es lo que se batalla. Y yo me imagino ese varón, ¿verdad? Las botas, no dice la palabra que tenía las botas puestas, pero me lo puedo imaginar como ese varón que se atrevió a enfrentar esta guerra, que se atrevió a llevar el mensaje que Dios le estaba diciendo que le comunicara al pueblo, que se sintió desgastado a tal punto que le decía, Señor, quítame la vida. Es porque hay que entender también que este hombre estaba peleando una guerra bien grande. Y es ahí donde nosotros entendemos la dependencia de Dios. Porque mira que con todo lo que hizo Elías, que ese varón fue guapo, como decimos en Puerto Rico, fue bravo, con toda la valentía que este varón tuvo, él no podía enfrentar la persecución de Jezabel. Que ni tan siquiera, o sea, esto fue como que, yo me imagino este panorama, ¿verdad? Este hombre huyendo al desierto, ahora queda en el suelo, en medio de un arbusto, y cómo Dios lo rescata por medio de lo que Dios mismo quiso proveer. Porque no fue Elías el que dijo, yo voy a salir de este panorama. Elías estaba totalmente dependiente de Dios. Es ahí donde el Señor le manda el ángel, le da comida. ¿Y qué le dice el Señor Elías? Ahora levántate y come, que un largo camino te espera. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay puntos en la vida, o yo diría que siempre, realmente, nosotros somos muy dependientes de Dios, porque a veces nos sentimos que todo lo queremos hacer con nuestras propias capacidades, y es ahí donde nos damos cuenta que hay cosas que nosotros no podemos resolver, aunque parezca ser un pedazo de temor. Ese pedazo de temor que es el que viene a paralizar. ¿Y cómo nosotros lo podemos enfrentar? Es con el alma tan poderosa que nos deja lo que es la oración. Amén. Así mismo es. Dos puntos clave que me llamaron la atención en cuanto a la línea que el evangelista Carol estaba hablando. Es que el temor llevó a Elías a hablar dos cosas bien importantes acerca de lo que es el temor, ¿verdad? Él le dijo a Dios, el temor, mira lo que lo llevó el temor a él, a pedirle a Dios que le quitara la vida. Amén. Y hay personas que muchas veces están sumergidas en un dolor tan grande, en una depresión tan grande, que ellos no ven la salida. Ellos ven un panorama completamente nublado, y a base de ese panorama nublado, a base de esas circunstancias tan duras que muchas veces chocan a nuestras vidas, no podemos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas clara, amén, a base del problema y de las circunstancias que estamos atravesando. Y muchas veces esto nos lleva a hablar cosas como las que habló Elías, ¿ves? A pedirle a Dios, quítame la vida, no quiero vivir, ya no quiero seguir en este mundo, no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo para qué me trajiste a este mundo. Pero ¿por qué tú estás hablando esas palabras? Porque estás sumergido en un temor, estás sumergido en una lucha y no le estás dando el momento a Dios que trabaje en tu vida y te muestre el propósito que Él tiene contigo, ¿ok? No te estás dando el lugar de que Dios te muestre la salida. Amén. La Biblia dice que juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Pero nosotros tenemos que entender, amén, que es necesario que nosotros dependamos de Él. ¿Y cómo nosotros podemos demostrarle a Dios nuestra dependencia hacia Él? Pues a través de la oración. Porque a través de la oración nosotros le decimos a Dios, Señor, yo no tengo fuerza, pero aquí estoy delante de tu presencia. Aleluya. A lo mejor no tengo las palabras más elocuentes, ¿verdad? Para demostrarte lo que siente mi corazón, pero aquí estoy de rodillas. A lo mejor no salen palabras por mis labios y lo que salen son lágrimas, pero Dios conoce el valor de tus lágrimas. Dios conoce por qué tú estás llorando. Dios conoce el dolor aún más allá de lo que tú crees. Amén. La Biblia dice que todavía la palabra no está en nuestros labios cuando Dios ya la conoce. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que nosotros le servimos a un Dios que sí conoce tu situación, que sí conoce tu dolor, que sí conoce, ¿verdad?, el momento duro por el cual tú estás atravesando. Pero Dios quiere una generación
una generación que se levante en pasos de fe, una generación que le diga, yo voy a creerte en medio del problema, yo voy a creerte en medio de mi lucha. A lo mejor siento un dolor y no puedo caminar, pero aunque no pueda caminar, así sea arrastrándome, yo voy a creer en ti. Yo sé que yo sé que Dios va a cumplir el propósito en mi vida, y Dios lo que está buscando es una generación que se levante, ¿verdad?, con el poder de su Santo Espíritu y le crea a Dios, una generación que se levante en pasos de fe, que le diga a Dios, yo voy a creer en ti. Amén. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos, gente que le crea, gente que le ame, aleluya, no por los beneficios, no por lo que Dios le pueda dar, sino lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios puede hacer, ¿verdad?, con tu familia, con tu ministerio, ¿verdad?, con tus hijos, que en estos tiempos el enemigo se ha levantado con tanta ira tratando de atacar a nuestros hijos, ¿verdad?, para empujarlos con violencia y desviarlos del propósito. Nosotros tenemos que levantarnos en fe para poner a nuestros hijos en los brazos del Señor, para poner a nuestras esposas, a nuestros esposos en los brazos del Señor. Gente que camine en fe, gente que camine creyéndole a Dios, aunque no veas el propósito, aunque no entiendas lo que estés pasando, créele a Dios que Dios va a hacer algo lindo en tu vida, algo lindo en tu familia, pero es necesario que le creas. Amén, es necesario que quites tu mirada del problema, es necesario que quites tu mirada de la lucha, es necesario, aleluya, que quites tu mirada de la adversidad. Amén. Pedro miró los vientos, miró la barca cuando se tambaleaba, y esto que provocó un temor en él, un temor a ahogarse, un temor a que la barca se hundiera. Amén. Pero él quitó la mirada de quien tenía que ponerla. Amén. Pero cuando él volvió y miró al Señor, y cuando él clamó a Dios y le dijo, Señor, sálvame que perezco, que cuando Dios extendió su mano y le agarró su mano y lo levantó, amén, le dijo, hombre de poca fe, gloria a Dios, ¿por qué dudas? Amén. Dios lo que quiere decirte es, no tengas poca fe, ten fe. Amén, ten mucha fe en Dios de que Él va a levantarte, de que Él va a levantarte de ese problema. A lo mejor tú piensas que te estás ahogando en esa tormenta, pero si tú le crees a Dios, Él va a llegar a tu rescate. Él va a llegar a extender su mano y levantarte de aquello que tú piensas que no te vas a levantar. Amén, pastor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, para finalizar, ¿cómo poder acrecentar nuestra fe? Conoce más de Dios a través de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ora constantemente. Eso es algo muy importante. Esa comunicación directa con Dios a través de la oración fortalece tu relación con Él. Siempre que tu oración sea con gratitud y confianza, obedece a Dios incluso en lo más pequeño. Pon tu confianza en Dios, obedécele. Rodéate de gente de fe, eso es muy importante, porque cuando gente habla un lenguaje de fe, eso te llena, te motiva y te da fuerzas para seguir adelante. Recuerda siempre las promesas y las obras de Dios. Recuerda que Dios es un Dios fiel, que siempre cumple lo que promete. Enfrenta esos desafíos que vengan confiando en Dios y cultiva una relación íntima con el Espíritu Santo. Si haces esto te va a ayudar a tener una fe inquebrantable, tal como Dios quiere que la tengamos. Saludamos a toda la audiencia, gracias por estar con nosotros, gracias evangelista, gracias evangelista Dani, un saludo, un abrazo y esperamos que se queden con nosotros aquí conectados en su programa El Lugar de Encuentro. Dios les bendiga. Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones.